empezar. Para los que recién se están conectando, les damos la bienvenida a nuestra transmisión número 29 de Alimentarnos va más allá de sentarnos a comer. Nuestra invitada del día de hoy es Pamela Frey. Pamela es economista de la Universidad de Chile y además es magíster en salud pública de la Universidad de, recuérdame porfis. De Melbourne, en Australia. De Melbourne, en Australia. Muy bien. Y además es terapeuta ayurveda, que fue lo que nos unió y nos llevó a conocernos, gracias a Dios. Pame, súper bienvenida. Muchas gracias de nuevo por sacar tiempo en tu agenda para acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Diana querida, por la invitación, a todos y todas las que nos están escuchando y compartiendo con nosotros este espacio. Feliz, como siempre, tú sabes, de hablar sobre Ayurveda, bueno, y este camino que nos unió, ¿cierto? Hace un año más o menos ya será, quizás un poquito más. Ya un año. El tiempo se pasa volando, es increíble, de verdad. Bueno, Pame, para los que no conocen qué es Ayurveda, por favor, cuéntanos un poquito de qué se trata y cuéntanos además cómo llegaste a ella. Bueno, Ayurveda es un sistema médico originario de India, es una medicina ancestral que se originó, se cree hace por lo menos 5.000, 6.000 años, algunos piensan incluso más, hasta 8.000 años. Es un sistema de medicina, lo podríamos denominar en esos términos, pero en realidad es una medicina que va mucho más allá de lo que nosotros usualmente asociamos, ¿cierto?, con un sistema médico, va mucho más allá de el tratamiento de la enfermedad, porque entiende que la salud es resultado de una suerte de equilibrio de diversos parámetros y sistemas que están operando internamente dentro de uno. Sistemas que van desde, por supuesto, cómo está mi cuerpo físico, cómo está mi digestión, cómo está mi aparato como material funcionando por completo, pero también cómo está mi cuerpo emocional, cómo está mi mente, cómo estoy gestionando mis pensamientos, mis relaciones, mis vínculos con el medio, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa mirada es una medicina que muchas veces también nosotros la describimos como una forma de vida, una filosofía finalmente, porque en realidad Ayurveda lo que nos permite hacer es comprender cómo nosotros nos insertamos en la tierra, ¿cierto? La vida en la tierra y siendo en el fondo receptores de una serie de estímulos que ocurren desde afuera hacia adentro, nosotros vamos como reaccionando, como en el fondo siendo la otra cara de lo que está ocurriendo aquí adentro, siendo un espejo y siempre manteniendo entonces este equilibrio interno o resguardando que nosotros vayamos moviéndonos con el flujo de la naturaleza, vayamos moviéndonos en respuesta a lo que está ocurriendo allá afuera, nosotros nos resolvemos internamente. Y eso en la mirada de la Ayurveda es lo que nos lleva a sostener en el fondo una salud completa, que va más allá, como te decía, de la ausencia de la enfermedad. Eso en términos súper generales como para poder resumir muy brevemente, pero es esta medicina, ¿cierto?, de la India antiquísima que atiende todos los aspectos de la vida humana. Que a la larga, como para hacer un poquito como de síntesis y también de traerlo a la realidad, la gran diferencia con la medicina que tenemos en Occidente es que la medicina de Occidente lo que busca es simplemente tratar la enfermedad. Cuando ya apareció, veamos entonces a ver qué hacemos, mientras que la Ayurveda siempre habla de prevención y de mantener el equilibrio, que a la larga es este estado de salud del que hablamos siempre, ¿cierto? Que se supone que es lo que deberíamos hacer en realidad. ¿Cierto? Muy bien. Pame, para entrar un poquito en materia, quiero que nos cuentes entre la diferencia que existe entre alimentarnos y nutrirnos. Uy, bueno, depende, bueno, hay tantas cosas que podría realmente comentar en base a esa pregunta, y depende de la visión, ¿cierto? Pero desde por lo menos el paradigma ayurvédico, y por lo menos lo que mi experiencia me ha ido entregando, y la forma como finalmente yo comprendo también el ayurveda y lo vivo, eh, nosotros podríamos como pensar en la alimentación como el acto de ingerir, ¿cierto? Bueno, alimentos, recursos que nosotros encontramos disponibles en el externo, ¿cierto? Hortalizas, frutas, granos, bueno, productos de
de consumo alimentario de todo tipo. Bueno, y hay una experiencia vinculada, ¿cierto?, a este acto de la ingesta de alimentos. Hay una experiencia que pasa por cuáles son los alimentos que yo selecciono, por qué selecciono ciertos tipos de alimentos y no otros, por qué en el fondo hay ciertos alimentos que me hacen sentir súper atraída o atraído a ellos, y hay otros que no, que más bien me generan resistencia, aversión. Y después está la experiencia también de sentarnos en la mesa o sentarnos en el espacio que corresponda a ingerir, a alimentarnos, ¿cierto? A integrar estos recursos, estos alimentos que están fuera y hacerlos parte nuestra. Pero eso, el hacerlos parte nuestra, eso más tiene que ver como con el concepto de la nutrición, o al menos como yo lo estoy entendiendo mientras les estoy como contando esto. En el fondo la nutrición va más allá de simplemente ponerme el alimento en la boca, seleccionarlo y todo lo que está ocurriendo allá afuera, sino que la nutrición más bien tiene que ver con, por lo menos de esta mirada, una nutrición profunda, tiene que ver con cómo estoy yo recibiendo ese alimento y qué es lo que está pasando dentro de mí una vez que ya lo puse en la boca y empezó entonces a realizar su viaje a través de nuestro tubo digestivo y a hacer su magia. Esa, desde mi mirada, es una parte bellísima, pero es tan difícil distinguir alimentación y nutrición porque realmente no hay una categoría así blanco y negro, están unidos ambos procesos, absolutamente unidos, y la línea que los separa es muy sutil, es muy delgada, porque la forma como yo me nutro, es decir, yo integro esos recursos de allá afuera y los hago parte mío y me transformo en ellos, y ellos se transforman en mí, también está absolutamente determinada por lo que vino antes, por la selección del alimento, por qué fue lo que ocurrió cuando yo me senté a consumirlo. Entonces, bueno, lo planteo en estos términos, pero entendiendo que si nosotros podemos, por cierto, decir, mira, alimentarse es ingerir y nutrirse es lo que ocurre a lo mejor después, pero ambos están influenciados mutuamente y de manera muy poderosa, por lo menos desde esta mirada. Ya. En ese caso, por ejemplo, claro, como yo lo veo, ¿cierto? Como lo que nos quieres transmitir un poco también es el tema, más bien, mi duda, porque cuando yo hablo de alimentos, yo digo, ok, cualquiera puede ser un alimento, ¿cierto? Pero no cualquier alimento va a nutrirme. ¿Cierto? Que era un poco lo que nos decías de qué tipo de alimento es el que estoy escogiendo para colocarle a mi cuerpo y con qué gasolina me voy a alimentar, ¿cierto? Y yo creo que sí, eso es muy importante porque a la larga lo que nos han enseñado es lo importante es que usted no tenga hambre, ¿cierto? Usted suple el hambre y siento que también socialmente ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente y es que en ese afán de suplir el hambre, incluso para las personas con menos recursos, por ejemplo, lo que se ha dado es darle cualquier cosa lo más barato, que a la larga lo que termina es generando otros problemas, pues también un poco hablando de salud pública, aprovechando toda tu experiencia, y es que lo que se está haciendo es suplir el hambre, pero no alimentar a las personas. Claro, no nutrirlas profundamente. Sí, efectivamente lo que tú dices es así, o sea, nosotros hoy día quizá una de las grandes preguntas que tenemos que plantearnos es justamente ¿qué es un alimento? Y es una pregunta que, bueno, tú sabes, a mí siempre me gusta hacernos y compartirles porque ¿qué es un alimento? ¿Es un alimento, por ejemplo, una barrita de cereal hiperprocesada, producida con, cierto, harinas hiperrefinadas, ¿cierto? Con conservantes, con colorantes, con aceite de palma y en el fondo con sustancias que están destruyendo nuestra salud y destruyendo la salud del planeta, pero que en el fondo mantienen una presentación que parece alimento, que hace parecer que esta barrita o lo que sea, ¿cierto? Sea un alimento. ¿Es un alimento? Efectivamente nosotros podemos ingerirlo, podemos tragarlo, podemos en el fondo metabolizarlo, asimilarlo, etcétera, o al menos parcialmente. Y entonces uno pudiese decir, sí, por lo menos la industria alimentaria sí comprende los alimentos. Pero luego la próxima pregunta y el siguiente escalón es decir, ok, pero ¿qué es lo que esto me entregó a mí realmente, más allá de los nutrientes, ¿cierto? Porque los nutrientes son, por supuesto que fundamentales para sostener la vida, ¿cierto? Y nuestra capacidad de, bueno, de funcionar, por lo menos bien en la materia, bueno, y hasta cierto punto bien,
tantos alimentos hoy día hiperprocesados que también nos están enfermando, que nos entregan calorías, ¿cierto? Nos entregan en el fondo combustible, como dijiste tú, energía disponible para que podamos funcionar, pero estamos funcionando óptimamente, eficientemente, estamos entregándole en el fondo el mejor combustible a nuestro cuerpo. Eso por un lado, la parte como más concreta, más material, esta nutrición como digamos de cuerpo físico, ¿cierto? Pero luego también está esta nutrición espiritual, esta nutrición emocional, energética, que es algo que tan bonito de lo que afortunadamente estamos hoy día comenzando a discutir. Es algo que Ayurveda comprendía hace miles de años. Era tanto más importante que la nutrición que ocurría en el cuerpo físico. Entonces, efectivamente, cuando hacemos la pregunta, ¿es esto un alimento? Ya no solo tenemos que evaluar si los nutrientes en el fondo que esto me está entregando, las cualidades que este alimento o pseudoalimento tiene, van a ser suficientes para, en el fondo, cooperar con mi sistema orgánico material, sino que también me tengo que hacer la pregunta, ¿en qué medida esto me está aportando como a mi cuerpo energético, a mi cuerpo emocional? Y eso es una distinción muy importante, en el fondo, que plantea la Ayurveda respecto a otras formas de comprender la alimentación, la nutrición, bueno, como queramos denominarlo. Justo, y ahí se desencadena nuestra próxima pregunta y es, ¿qué relación tienen los alimentos que consumimos con nuestro estado de ánimo? Porque a veces, muchas veces decimos como, ay, no me siento bajita de ánimo, entonces me voy a comer un chocolate, ¿cierto? Me voy a comer un helado. Pero cierto, sí, o sea, siento que hay una diferencia entre cuando a mí me dan ganas de comer algo y cuando en cambio yo consumo algo que me genera un cambio de estado de ánimo. Como Sí. ¿qué es primero? ¿Lo que consumo me cambia el estado de ánimo o mi estado de ánimo cambia lo que consumo? Bueno, la verdad es que, por lo menos de esta mirada que les puedo ofrecer yo, es algo que se nuevamente influencia mutuamente. Es que esto es algo en el fondo que quiero tratar de presentarlo de la manera más simple posible, pero realmente nosotros estamos siempre como correspondiéndonos todo el tiempo, en el fondo lo que está ocurriendo aquí afuera está resonando, está haciendo un match de lo que está pasando aquí, lo que está ocurriendo aquí adentro, perdón, está haciendo un match de lo que está ocurriendo aquí afuera y viceversa. No es raro que en el fondo si yo en algún momento de mi vida, de mi día, ¿cierto? Me siento no tan bien conmigo misma, me siento descontenta, me siento preocupada o me siento poco atenta, poco presente, no es raro en el fondo que yo vaya atrás de alimentos que allá afuera representan lo mismo que me está pasando a mí. Si yo estoy en el fondo desatenta de cómo me siento, estoy ansiosa o estoy en el fondo un poco quizás hasta enojada conmigo misma, agobiada porque tengo demasiadas tareas, mira, lo que corresponda, ¿cierto? No es raro que yo vaya atrás de ciertos alimentos que son un buen match para ese estado de ánimo que yo traigo. En ese sentido, yo salgo a buscar allá afuera algo que me recuerda de lo que me pasa en este momento. Yo a veces digo de manera medio cómica, pero también es tan cierto, ¿cierto? ¿Cierto? que todos alguna vez hemos tenido la experiencia de, les decía, me gusta poner medio en broma, de que salimos una noche a comer súper tarde y nos tomamos unos tragos y comemos una pizza con queso y una comida súper pesada y a la mañana siguiente nos levantamos agotados, ¿cierto? Y entonces me despierto así, como con esa cadencia y un ritmo aletargado y una sensación como no rica conmigo misma. Finalmente es eso. Entonces yo siempre digo en broma, cuando te despiertas así, ¿te dan ganas de ir tras un desayuno saludable, ligero, con frutas y verduras? ¿O te dan ganas de ir tras un pan con queso y qué sé yo, y cosas dulces? Lo usual es que sea lo segundo, porque en el fondo voy tras ese alimento que me recuerda a ese estado actual que traigo, que es un estado medio pesado, que es un estado medio derretido, por llamarle de alguna manera, ¿cierto? Versus cuando yo, por ejemplo, me despierto una mañana y tengo una excelente mañana y me despierto temprano y hago yoga y medito y hago ejercicio y tengo mis actividades en orden. Es muy natural que cuando estoy así conmigo misma, quiera ir tras algo, por ejemplo, un desayuno, que me recuerda esa frescura que estoy experimentando, esa ligereza, ese contentamiento, esa confianza, como queramos denominarlo. Y eso casi siempre está representado en la forma de
de alimentos de la naturaleza, frutas, verduras, etcétera, versus la otra experiencia muy usualmente está representada en la forma de alimentos hiperprocesados que sabemos consciente o inconscientemente que no son positivos para nosotros. Entonces, por un lado está eso. Este es un tema, como te digo, que es como bien multifactorial, entonces voy a ir presentando varios temas separados. Por un lado, este es un enfoque, ¿cierto? Como decir, lo usual es que yo trate de encontrar en los alimentos experiencias que me recuerdan lo que está pasando internamente. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros podríamos ir como a pensar un poco, discutir sobre el aspecto ya más pragmático, más científico, por denominarlo de alguna manera, de cuál es esta influencia que existe entre las emociones y los alimentos. Y una de las cosas más sorprendentes que se ha descubierto es que nosotros tenemos, bueno, una microbiota, que a veces muy comúnmente se le denomina flora intestinal, aunque de floral no tiene nada, ¿cierto? Pero bueno, y está compuesta por billones, ¿cierto?, de bacterias, de microorganismos que habitan nuestros intestinos, y lo bonito es que hoy día se está progresando muchísimo, muchísimo en la ciencia respecto al estudio de esta microbiota para decir y darnos cuenta que estas bacterias fundamentalmente modulan todos los procesos de la fisiología humana, desde la inmunidad, ¿cierto?, hasta el metabolismo de las grasas, hasta, bueno, cuánta cosa, ¿cierto?, que está ocurriendo en nuestro cuerpo material, pero también nuestros estados de ánimo. Entonces hemos descubierto que dependiendo de cómo está constituida esta flora intestinal, esta microbiota, si es que hay algunas bacterias que están como teniendo poblaciones grandes versus otras más pequeñas o desequilibrios que existan, estoy poniéndolo en simple, ¿cierto? Eso puede tener un impacto sobre nuestro estado de ánimo y nosotros entonces nos podemos de repente dar cuenta, si es que estamos, por ejemplo, siendo estudiados en estos parámetros, de que a lo mejor lo que explicaba que yo estuviera sufriendo como una depresión aparentemente endógena, tenía que ver con el hecho de que había un desbalance brutal de mi flora intestinal, de mi microbiota, y eso estaba como influenciando todos los aspectos de mi vida, incluido el estado de ánimo. Entonces ahí tenemos otra forma súper concreta de decir cómo se están en el fondo retroalimentando estos aspectos. ¿Y por qué esto es importante? Porque en general nuestra microbiota y las bacterias que habitan nuestros intestinos florecen, están felices, están contentos cuando están siendo alimentadas a través de nuevo, alimentos que son de la naturaleza, las frutas, las verduras, los granos enteros, etc. Y en cambio se enferman y en el fondo quedan susceptibles para que aparezcan desequilibrios de esta microbiota cuando nos estamos alimentando en base a alimentos hiperprocesados, alimentos con alto contenido de azúcares, sobre todo, bueno, harinas refinadas, azúcar de mesa ni hablar, ¿cierto? Pero eso los deja en un estado muy sensible, muy susceptible para experimentar estas desregulaciones, estos desequilibrios. Entonces ahí tenemos otro mecanismo súper concreto, en la medida que yo como alimentos que me hacen mal, ¿cierto? En realidad los que están enfermando son los bichitos que están habitando en nuestros intestinos y ellos enferman y ellos en el fondo informan también a través de esta experiencia que están teniendo intestinal incómoda, informan un estado de ánimo que no es rico para nosotros tampoco. Por mencionar algo, porque en realidad acá, como te decía, son muchos los temas que podríamos mencionar, pero existe efectivamente esta correlación directa entre lo que yo estoy consumiendo, cómo me estoy alimentando y cómo me siento. Nosotros hoy día hablamos, afortunadamente, ya cada vez más de esta conexión o este axis cerebro-intestino, ¿cierto? Hay algunos libros, de hecho, y muchos autores que proponen que nosotros los intestinos tenemos un segundo cerebro, o un sistema nervioso, podemos pensar así en el fondo. Y entonces, bueno, se están comunicando, retroalimentando, enviando información en ambas direcciones todo el tiempo, y por supuesto que este sistema nervioso entérico o intestinal está principalmente afectado por los alimentos que ingerimos, porque su principal trabajo es digerirlos, integrarlos, hacerlos parte de nuestro sistema. Claro, y a la larga, bueno, también como he leído un montón de estudios al respecto de lo que cuentas de la microbiota y de estos bichitos en el intestino, y es que incluso hay ratones que eran delgados, sanos, iguales, y les ponen una microbiota que no es tan sana y los
ratones se vuelven así obesos, sin necesidad de cambiarles la dieta, pueden estar comiendo lo mismo, pero solamente por tener estos bichitos que ya no son tan sanos, entonces ya, ¡boom!, se vuelven unas bolas de ratón. Y lo mismo se hizo con los estados de ánimo en el fondo, que eso también es como lo más fascinante, porque uno dice, ¿cómo? Bueno, nos cuesta en el fondo comprender, ¿cierto? Que estos alimentos y lo que está pasando a nivel intestinal pueda tener algo que ver con cómo yo me siento con la vida. Y en la misma línea, aprovechando que estás comentando eso, también se han hecho estudios entonces de laboratorio, casi siempre con ratones también, de cómo efectivamente lo mismo, trasplantamos en el fondo cierto tipo de bacterias a un ratoncito que estaba feliz por la vida. Hay ciertos parámetros que se utilizan para medir cuando un ratón está feliz, ¿cierto? Que come, que está cerca de sus Ejercicio. pares, se relaciona, etcétera. Y entonces nosotros trasplantábamos una microbiota desequilibrada, etcétera, o cierto tipo de bacteria, y este ratón se deprimía, se aislaba, dejaba de comer, se mantenía alejado de sus pares. Entonces, una cosa muy increíble realmente es lo que nos empiezan a mostrar estos estudios. Y a la larga ahí podemos ver también la relación que existe. A veces, por ejemplo, las personas dicen, no, es que yo no, a mí no me gusta hacer ejercicio y de pronto, por ejemplo, cambian algo en su alimentación y de pronto les dan ganas de hacer ejercicio. Es como el problema no era que no tuvieras ganas de hacer ejercicio, sino que esa conexión entre tus bichitos y tu cerebro, pues no te daban esos ánimos y esas ganas de hacerlo. Pero no hay nada más de diferente, o sea, puedes estar simplemente cambiando una sola cosa, que es algo que yo les digo todo el tiempo en Dilo Conciencia, y es, nadie les dice que hagan cambios extremos porque todos sabemos que es difícil y es un proceso, pero solamente agregando un poco más de verde y de colores, ¿cierto?, en nuestras comidas, eso garantiza que sí o sí nuestro estado de ánimo cambie, pero además que recibamos diferentes nutrientes y que empecemos a ver esos cambiecitos pequeños que a la larga uno a veces ni los nota, sino hasta cuando ya se convierten en grandes cambios. Tal cual. Bueno, y al respecto, pues también de eso, como del estado de ánimo y de todo eso, por ejemplo, cuando hay una relación que existe también, porque cuando hablamos de alimentarnos y nutrirnos, no hablamos solamente del alimento que coloco en la boca, sino también de todo lo que escucho, lo que veo, ¿cierto? Lo que me rodea también, porque todo esto me nutre y me construye como ser. ¿Qué pasa cuando mezclo las dos cosas? Cuando yo me estoy alimentando y de pronto me pongo a ver, no sé, voy a poner un ejemplo, una película así bien depresiva o unas noticias de estas bien especiales que vemos ahora. Sí, esta es una hermosa pregunta y nos permite en el fondo ampliar el concepto de la alimentación y de la nutrición. Hasta ahora lo habíamos mantenido acotado bueno, a lo que nosotros usualmente comprendemos como alimentación y nutrición en base a alimentos, frutas, verduras, lo que corresponda, ¿cierto? Pero efectivamente existe un concepto de alimentación más amplio, que es de hecho el que a mí me gusta tanto, bueno, utilizar en el programa que dicto, Diana, donde nos conocimos, que es, bueno, alimento mi vida, ¿cierto? Todas las experiencias que están ocurriendo allá afuera son, son información para nosotras, para nosotros. Son información que nos van a conectar con el autocuidado, con el amor propio, con el cuidado por el medio ambiente, por el amor, con el amor, ¿cierto? Con la responsabilidad, o, ¿cierto? Son situaciones, son experiencias e información que nos van a conectar con la autodestrucción, el autosabotaje, con el daño hacia mí misma, hacia el medio ambiente, queramos o no queramos, en el plano consciente o en el plano inconsciente. Casi siempre ocurre en el plano inconsciente en el sentido de que no estamos atentas o atentos a la información que estamos recibiendo a través de estas experiencias. A veces sí, algunas cosas particulares sí, otras no. Entonces, eso, para comenzar a conversar, ¿cierto? Cuando nosotros consumimos ya no solo alimentos, sino que consumimos música, consumimos letras, libros, palabras, consumimos imágenes, consumimos relaciones, en el sentido de consumir, de experimentar, ¿cierto? De recibir. Como decía, ya sea atentamente, que yo digo, voy a escuchar esta música, o desatentamente o inconscientemente. Yo estoy en un espacio y de repente me empiezo a sentir triste y digo, ¿qué pasa? Y de pronto me doy cuenta que llevo una hora escuchando una música depresiva, que eso existe, ¿cierto? Y está bien, porque todos estos tipos de
de experiencias externas también buscan evocar en nosotros ciertas emociones, ciertas experiencias, sensaciones. El tema es que la mayoría de las veces nosotros no nos damos cuenta de cuál es la emoción que está siendo evocada, porque estamos distraídos. Entonces, volviendo al ejemplo que decías tú, si yo estoy comiendo, ¿cierto?, mi comida, que me acabo de preparar con tanto cariño, me hice una ensalada fresca, lo que decían, recién les decía, esos días en que yo estoy súper bien, súper contenta, hice ejercicio, me como una ensalada fresca, colorida, hermosa, maravillosa, me siento en la mesa, pongo las noticias de fondo, y no me doy cuenta que al tiempo que yo consumo por la boca o ingiero por la boca un alimento que es aparentemente saludable, maravilloso, estoy consumiendo e ingiriendo por el oído algo de lo que no me estoy enterando, de hecho, que induce en mí un estado un poco como de desasosiego, ¿cierto? Como de perturbado, pero ni siquiera me entero, porque no estoy atento a lo que está pasando. Pero esto de hecho está estudiado, así muy concretamente, dado que pongo el ejemplo de la música, hay ciertas frecuencias, hay ciertos ritmos que inducen estados de ánimo, ¿cierto? O de la televisión, ciertos tonos, cuando las noticias son violentas y aparecen como quiebres así como exaltados de cambio de noticia y esto otro, y nosotros no nos estamos dando cuenta que junto con mi experiencia de alimentación por la boca, está en el fondo filtrándose esta experiencia de alimentación por el oído, que no tiene nada que ver con lo que yo quiero construir para mí. Yo quisiera crear para mí esta sensación de bienestar, de equilibrio, de felicidad, y sin darme cuenta estoy consumiendo violencia, estoy recibiendo cierto destrucción, estoy recibiendo noticias negativas, música perturbante, lo que corresponde. Entonces esto es muy importante porque en primer lugar nos invita a, uno, resguardar muy bien y con mucho cuidado nuestro espacio, ¿cierto? Nuestro hogar, nuestra casa, por cierto, pero nuestro hogar interno. A este hogar, ¿a quién le voy a abrir la puerta? Le voy a abrir la puerta a los alimentos sanos, lo que hemos estado hablando en la lógica de alimentación, lo que usualmente entendemos por alimentación, a los alimentos sanos o alimentos hiperprocesados, ¿a qué? ¿Y a qué tipo de música le voy a abrir la puerta? A la música que me hace sentir contenta, tranquila, feliz, en paz, o a la música que induce, sin darme cuenta, estados un poco tristes en mí, o irascibles, o violentos, o lo que corresponda. ¿A qué tipo de relaciones le voy a abrir la puerta? Relaciones que me nutren, relaciones donde me siento amada y donde amo, o relaciones donde me autodestruyo, me autosaboteo, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, resguardo mi hogar interno. Y luego, también darnos cuenta en que hay veces en que nosotros hay puertas que no podemos controlar mucho. Efectivamente, hay veces que nosotros abrimos la puerta y decimos, pase usted a una visita, ¿cierto? Pero hay otras veces en que no, en que anda merodeando por ahí en el patio, ¿cierto? Un pajarillo, lo que corresponda. Pero situaciones en las que no tenemos tanto control. Si nosotros, por ejemplo, vamos hoy día a un mall, no vamos a tener control sobre, en el fondo, la música que se está tocando en el mall, ¿cierto? O si estamos en un restaurante, no vamos a tener mucha capacidad de filtrar los sonidos externos, nada por el estilo. Entonces ahí viene la segunda parte. La primera es como la prevención, mantenerme ojalá lo más alejada posible de aquellas cosas que no me alimentan, no me nutren, en todos los ámbitos de la experiencia humana. Y lo segundo es, ok, la parte preventiva ya está operante, la segunda parte es como el tratamiento, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer ahora que ya ingresó a mí o que ya fui expuesto a una experiencia que yo no pude controlar? Supongamos lo que les decía el ejemplo del mall. Entonces voy al mall porque necesito comprar algo importante para mí, entonces no me queda mucha más alternativa y hay un ambiente extraño, la gente corre, la gente está tensa y hay una música desagradable. La única forma mediante la cual yo puedo, entre comillas, filtrar esa experiencia externa para que no me haga daño, para que no me desequilibre, para que no me desnutra, ¿cierto? Es mantenerme atenta, atento. Es la única forma que nosotros tenemos de filtrar la experiencia externa y recibir dentro lo que queramos, y lo otro lo dejamos fuera.
El problema es que cuando no estamos atentos, los que les decía, está la música o las noticias violentas de fondo, y están ingresando como, ¿cierto? Como camufladamente, versus cuando yo estoy con los ojos bien abiertos y mi atención y los órganos de los sentidos bien atentos y digo, ok, estoy recibiendo esta música, estoy recibiendo esta experiencia, y yo literalmente tomo una decisión, hay una intención, ¿cierto? De recibir esto con una suerte de apertura y tranquilidad y también de filtro, de filtro. Hasta aquí atraviesa esto y ya luego más adentro no. Eso es muy, muy importante, porque es entonces esta atención plena o esta conciencia, si quisiéramos denominarlo de esta manera, lo que nos permite discriminar, ¿cierto? Y decidir en el fondo cuáles son los tipos de alimentos de este gran abanico de posibilidades de lo que representa para mí un alimento que voy a integrar y cuáles no. ¿Sí? No sé si eso se va como entendiendo. Claro, claro, porque entonces ahí ya vamos llegando al punto de esto que, entre comillas, se ha puesto de moda, ¿cierto? Que es como la alimentación con conciencia plena o el mindfulness eating, en el que, claro, es como, ok, vamos entonces a sentarnos a la mesa, pero no solamente sentarnos a la mesa, embutirnos lo que sea que hayamos preparado o lo que sea que nos tocó comer, porque también esa es la otra, ¿cierto? Como que no, a veces estoy de afán y cualquier cosa es más, me lo fui comiendo en el camino, o cierto, tantas cosas que pasan ahora como en estos afanes del día a día, o ahora que ni siquiera te puedes sentar porque te toca llevártelo todo para comer. Entonces, como explicar, si nos ayudas como a entender cuál es ese concepto del mindfulness eating y como cuál es ese proceso que deberíamos hacer para de verdad sentarnos y filtrar toda esa información que le estamos permitiendo ingresar a nuestro cuerpo. Claro. Sí, el concepto de mindful eating es en realidad como un hijo de un concepto primario, que es mindfulness, que es atención plena. Y luego entonces utilizamos este concepto de atención plena también para describir la forma como nosotros nos alimentamos. Entonces, mindful eating tiene que ver con en qué medida yo estoy presente en el acto de comer. Y esto es algo, bueno, que nos lleva muchos años, la verdad, y que ha un poco revolucionado la experiencia, sobre todo en Occidente, de cómo nosotros comemos, porque en las últimas décadas y cada vez más con la aparición de las nuevas tecnologías, nosotros en Occidente, en esta vida moderna, hemos ido como tenemos este switch como de querer optimizar nuestro tiempo, ¿cierto? Entonces tratar de hacer la mayor cantidad de cosas por vez, porque como sentimos que nos faltan horas durante el día, decimos, no puede ser que yo coma y solo coma. Voy a comer y aprovechar de responder mails, voy a comer y aprovechar de leer el diario, porque no he tenido tiempo en todo el día para leer el diario, voy a comer y qué sé yo, lo que corresponda, ¿cierto? Pero voy a estar haciendo algo más. Y la razón por la que hacemos eso es lo que les comentaba, porque queremos ser eficientes en el uso de nuestro tiempo. Sin embargo, no nos damos cuenta que cuando nosotros entramos en esa lógica y estamos comiendo, por ejemplo, con el celular en la mano, con la televisión prendida, con un libro o lo que sea, incluso un libro, uno dice, hoy, pero estoy leyendo una literatura hermosa, estoy leyendo de conciencia, mientras como. Pero entonces hay ahí una paradoja, porque en realidad no estás presente en lo que realmente corresponde en este momento para ti, que es comer, alimentarte, involucrando los 5 órganos de los sentidos. Ayurveda esto, de hecho, una visión muy antigua que comparte, dice, nosotros para alimentarnos total y completamente tenemos que siempre tener involucrados todos nuestros órganos sensoriales porque a través de ellos capturamos información distinta que nos entrega el alimento. Cuando yo, por ejemplo, pruebo el alimento, por cierto que yo integro el sabor y es rico y me gusta también a través del olfato, pero cuando yo toco el alimento, también estoy como incorporando una información distinta de la textura del alimento, de la temperatura, ¿cierto? También a través de los ojos, cuando un plato de comida me gusta y me parece atractivo o no, ¿cierto? La experiencia de alimentación y de digestión, dice la Ayurveda, es completamente distinta. Si yo me siento frente a un plato de comida y visualmente se me hace desagradable, me genera rechazo, me molesta, eso que está ocurriendo allá afuera, que es como una experiencia de alimentación rara, como no estoy tranquila, se va a replicar dentro.
cuando mi digestión en el fondo esté como operando y tratando de digerir, valga la redundancia, asimilar este alimento, también va a estar así como medio poco, como poco resuelto. Ayurveda plantea en estos términos muy simples para que sea intuitivo para nosotros comprender que todos nuestros sistemas de captación de información deben estar puestos en lo que estamos haciendo y no otra cosa. Y eso tiene un sinnúmero de beneficios y de posibilidades. O sea, por un lado, lo que les estaba diciendo muy concreto, Ayurveda dice, por un lado, eso va a permitir que tú digieras de mejor manera tus alimentos. Dos, la experiencia de alimentarse se transforma. ¿Cuántas veces nos ha pasado en que estamos comiendo un plato viendo tele y de repente se me acabó el plato y digo, ¿en qué momento se me acabó? Porque como no estaba presente y no estaba atenta, no disfruté, no percibí el sabor, no me di cuenta si estaba satisfecha o no, no me enteré de nada. Entonces de repente se me acabó el plato y me sirvo más. Y no me he conectado con el hecho de que quizás ya estoy saciada, pero no me he dado cuenta porque no estoy presente en mí, ni en mi experiencia de comer, estoy en la tele. Entonces me sirvo un segundo plato y sigo comiendo así. Y luego de nuevo se acabó y me puedo servir un tercero y a mucha gente le pasa esto. No porque tengan hambre voraz, sino porque no están atentos o atentas a la experiencia de alimentarse. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar la atención plena en el comer, el mindful eating, una de las primeras cosas más maravillosas que ocurre es que casi siempre empezamos a comer menos, porque ya no necesito de 3 platos para sentir la comida, necesito de 1 o 3/4 o medio plato, porque me di cuenta que en la medida que yo estoy ahí con todo mi corazón y todos mis órganos sensoriales activos, presentes, este plato de comida se hace más rico, más sabroso, huele mejor, es más interesante, me hace sentir saciada antes, etcétera, etcétera. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que también desde mi mirada, esta forma que nosotros podemos empezar a practicar de alimentación tan cotidiana finalmente, es también una práctica de meditación. Entonces nosotros que tanto a veces necesitamos, decimos, espacios para poder meditar porque no tenemos tiempo. Bueno, acá tienes una meditación súper concreta, súper cotidiana, sumamente práctica. Es cuando estás comiendo, no estás haciendo otra cosa. Y la meditación es que cada vez que tu mente quiera irse hacia otro lugar, porque lo va a hacer, y va a decir, hoy no, pero tengo que rápidamente anotar o rápidamente mandar este mensaje o rápidamente mirar lo que pasó con tal cosa, tú traes a tu mente de vuelta y le dices, mira, estamos aquí comiendo. ¿Cómo huele este plato? ¿Qué sabor tiene? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Está muy caliente? ¿Está frío? ¿Es rico o no es rico? La traes de vuelta y luego la mente se va nuevamente a pensar otra cosa. Hoy día en la tarde voy a terminar este informe y tú dices, oh, me fui, la traigo de vuelta. Nuevamente, metámonos en esta experiencia, seamos aliadas en este proceso, estemos aquí. Esa es la alimentación con atención plena. Y se supone que sea así también, en el sentido que muchas personas dicen, pero es que yo no puedo comer y solo comer, porque la mente da, pero es que eso es lo que se supone que la mente haga. La mente está diseñada para eso. Es Entonces no te capaz. espantes y no te sorprendas si es que cada vez que te sientas a comer te pasan esas cosas. Es natural. Tu trabajo desde la conciencia es observar que eso está ocurriendo y traer a la mente de vuelta. Eso Sí, se porque trata. a la larga es un poquito frustrante cuando uno comienza a hacer el ejercicio, porque pues me ha pasado como que yo me siento y digo, ya, bueno, me voy a sentar a comer. Y se sienta uno y de verdad como que empieza y es como todo muy rico porque es una experiencia muy nueva, ¿cierto? Es como mirar de verdad el plato, que es algo que a veces ni siquiera hacemos, porque a veces, bueno, cuando estamos comiendo con alguien, pues estamos mirando a la persona con la que estamos y ni siquiera miramos el plato. Pero el hecho de sentarte y mirar el plato, ver los colores que tiene, acercarte y olerlo, que es algo que culturalmente por lo menos a nosotros nos enseñaron que estaba mal, ¿cierto? A nosotros nos dijeron como oler la comida, eso es de mala educación, pero de verdad es acercarte la cuchara y olerlo y darte cuenta como que hay cosas que huelen muy rico y te llaman la atención y te abren el apetito, ¿cierto? Como hay otras que tú hueles y dices como que, uy, no, esto tal vez hubiese quedado mejor con otra cosa. Y a la larga también cuando empiezas a experimentar en la cocina, es otra cosa que es muy rica y es que
empezamos como a decir, no, yo quiero que quede perfecto. Y cuando nos sentamos a comerlo y no queda así, entonces te frustras también. Entonces es como, ay, pero no, esto no, como que ay, mejor lo compro ya hecho porque ya viene mejor. Y empezamos como en esa sensación de es que yo no lo hago tan bien, es que, ay, ya lo intenté una vez y no pude. Y empieza uno a frustrarse, a decir, ay, mejor no lo hago porque ¿para qué? Entonces, como que ahí, ¿cuál puede ser esa estrategia para volver a recuperarnos? Lo que pasa es que todas las experiencias como de la vida humana, incluso las más cotidianas, nos entregan información respecto a nosotros mismos. Esto, entonces, inevitablemente como que de nuevo me dan ganas de mirar lo más amplio, porque cuando yo en el fondo decido que a lo mejor no voy a cocinar para mí porque no soy suficientemente buena en la cocina, en realidad es un tema mucho más profundo que si me quedo o no me quedo bien la comida. Seguramente yo tengo ese diálogo interno conmigo misma más allá de la cocina. Lo debo tener seguramente en el trabajo, lo debo tener seguramente también con los vínculos, con los hijos, con lo que corresponda. Entonces, en realidad lo bonito de eso es que, bueno, tenemos en el día a día esta oportunidad cotidiana de alimentarnos, de cocinar para nosotros, hacer este proceso de alimentación plena, etcétera, o no. Y a veces en que no lo siento y no lo siento. Y está bien, eso ocurre. Y ahí entonces yo tengo un material importante para observar y decir, así estoy. Estoy así, no quiero saber nada con alimentación plena, con atención plena, no quiero saber nada de cocina, no me siento hoy día suficiente, no me siento hoy día capaz, no me sienta lo que me sienta. Y entonces ahí tengo como una información bonita respecto a qué es lo que está ocurriendo conmigo misma, conmigo mismo, cuál es el tipo de diálogo interno que estoy estableciendo. Entonces, recuperarnos desde mi mirada tiene que ver con empezar en primer lugar a ser capaces de observar esos diálogos internos, que, insisto, ocurren en el plano de la alimentación, pero también en todos los otros planos. Casi siempre hay formas de dialogar con nosotros mismos que se repiten en todas las experiencias como humanas, como les decía, en la alimentación, en el vínculo, en lo que corresponda, en el trabajo. Entonces, el primer camino es tomar conciencia de que yo tengo ese tipo de autoexigencia, de demanda conmigo misma, ¿cierto? Es tomar conciencia. Aunque suena simple, es un primer gran paso, porque la mayor parte del tiempo, como estamos tan acelerados por la vida, no estamos atentos y no nos estamos dando cuenta de que eso es así. Entonces, a lo mejor voy a inventar algo, pero yo me cociné, ¿cierto? Algo que no me gustó quizás tanto como me quedó y me senté a comer esta comida y la comí y después me sentí pésimo de la guata. Guata decimos, ¿cierto? En Chile, pero El estómago, el estómago. súper mal del estómago, me cayó mal la comida, etcétera, y digo, qué raro, debe ser que la comida está mala, debe ser que tal cosa, seguramente no sé qué estará pasando. Casi siempre queremos como depositar la responsabilidad allá afuera, seguramente este En el champiñón, brócoli y en el coliflor. seguramente es que el brócoli nunca me ha hecho bien. Bueno, y a lo mejor sí, que conste que ocurre en el fondo en ambas direcciones, hay algo allá afuera que puede o no puede ser tan bueno para ti, pero también está muy, muy determinado en qué medida eso que estoy consumiendo es bueno o no bueno para mí, dependiendo de cómo yo estoy. Porque a lo mejor no me di cuenta que esta comida me cayó pésimo al estómago, porque en realidad, mientras lo como, estoy pensando, ¡ay, qué mala cocinera soy! No sé cuándo voy a aprender, ¿cierto? Pero no me doy cuenta. No me doy cuenta, estoy desatenta. Estoy ahora quizás excesivamente concentrada en el plato de comida y no estoy revisando el tipo de pensamientos que estoy teniendo mientras como. Entonces, eh, nada, para mí es muy bonito el mundo de la alimentación y bueno, y quizás también por eso que estoy en lo que estoy. Es como, para mí es una puerta de entrada a muchas cosas más profundas, más amplias, muchísimo más vastas y bellas, pero la alimentación es algo tan concreto, tan práctico, tan palpable. Yo toco la manzana, toco la coliflor, toco el brócoli, lo que corresponda, lo veo, lo percibo, lo palpo, y entonces desde ahí ya puedo seguir progresando en los siguientes niveles, pero es clave eso en el fondo, observar el diálogo interno y luego empezar a transformarlo. Y puede ser la razón, se me viene ahorita que nos estás contando todo esto, puede ser la razón por la que la misma comida
dos personas la perciben completamente diferente, como para una es maravillosa, deliciosa, lo máximo, y para la otra de pronto es como, esto está Por fatal, no me lo como, no me lo paso. Por supuesto, es que hay un montón de cosas en realidad, porque por un lado, claro, está esa experiencia individual que tiene que ver con uno, mi fisiología. En Ayurveda esto le llamamos biotipo Ayurveda, así que yo soy una persona de constitución más vata, por decir, es natural que para mí consumir un brócoli, una coliflor, quizás nunca me haga muy bien. Y eso es algo que es como una característica inherente. Siempre me va a hacer sentir un poco hinchada. Entonces, por un lado está eso. Y hay otras personas que no, que al revés, no tienen ni un problema con un brócoli, una coliflor, lo consumen y lo digieren fácilmente. Y ahí hay una suerte como de una huella genética, una impronta energética también. Que determina nuestra fisiología, nuestra capacidad digestiva, entre otras cosas, lo que Ayurveda podríamos entender como este biotipo Ayurveda constitución original. Luego tenemos la siguiente capa de información que es cómo estoy hoy. A lo mejor yo me como hoy día un brócoli, me hace regio, y el día siguiente me como un brócoli, me hace pésimo, porque resulta que el día siguiente, justo antes de sentarme a comer, me llamaron del trabajo y me dijeron, oye, después del almuerzo necesito un informe, y a mí se me apretó así el estómago y me puse tensa y me como este brócoli y me hace pésimo. Entonces hay una suerte también aquí de experiencia que tiene que ver con mi huella genética, pero también con lo que me está ocurriendo en este momento. Y eso está siempre cambiando. Entonces, a veces ni siquiera es necesario como compararnos con una persona más, sino que respecto a nosotras mismas. Hoy día esta comida me hace bien, mañana me hace pésimo, el día siguiente me hace súper mal, el día siguiente maravilloso, y así, porque nosotras estamos siempre cambiando. Y eso es parte de la vida, o sea, somos finalmente seres orgánicos vivos. Y por eso que los alimentos, y bueno, y todo, no solo los alimentos, todas las experiencias externas que nosotros integramos, incluidos los alimentos, los vivimos de maneras distintas todo el tiempo, dependiendo de cómo estamos. Bueno, voy a hacer, Natalie nos dice aquí que ha sido difícil hacer experimentos con el coliflor cuando no se pueden usar grasas, harinas u otro que pueda pegar la coliflor en el horno. Pero Sí. antes de que respondas eso, quiero preguntarte algo que ahora ya se me escapa. ¿Viste? Al respecto claro, como cuando estamos en esa ida y esa vuelta que es el día a día, ¿cierto? En el que hay días que te levantas súper anímica y con todas las ganas de comer saludable y vamos a hacerlo bien, pero a la larga es de verdad la relación del todo, porque es que hemos separado, nos hemos acostumbrado a fragmentarnos tanto que es como, duermo, por ejemplo, súper mal, pero no me doy cuenta que el hecho, por ejemplo, de dormir súper mal afecta mi manera de decidir al otro día en todas las cosas, en la comida, en las relaciones, en todo, ¿cierto? Es de verdad darnos cuenta y recuperar ese estado del todo en el que todo lo que pasa, todo, absolutamente todo dentro y fuera, pues también va a generar como esas consecuencias en cuanto al tema de las decisiones. Y yo creo que ahí es donde de pronto comenzamos como en esa cadena y en ese círculo vicioso, en el que empezamos, no sé, por ejemplo, durmiendo mal y entonces al otro día nos despertamos y desayunamos mal. Entonces eso nos lleva a almorzar de manera terrible y entonces en la noche discutimos con la pareja, pero no porque quisiéramos discutir, sino porque hemos tenido desde ya la noche anterior, venimos con una carga que además se suma con el trabajo el otro día y todo esto se vuelve entonces una bola de nieve que es difícil desarmar. Es como entrar en ese estado en el que fue, pucha, ok, ¿por dónde arranco entonces cuando ya me doy cuenta que de verdad estoy envuelto en todo eso? Y también darte cuenta que tú tienes que hacerlo tú porque nadie lo va a hacer afuera, pero además a veces quieres ver resultados inmediatos, ¿cierto? Como tú dices, ya, bueno, entonces hoy ya comí una ensalada súper saludable y entonces ya mañana todo debería estar perfecto, ¿no? No va a ser así porque estamos en un proceso grande, ¿cierto? Emocional, mental, físico, como que es también darle la oportunidad. Yo creo que lo que tú dices es como escuchar de verdad al cuerpo y es algo que aprendí contigo y es qué es lo que le está diciendo el cuerpo, ¿cierto? O sea, en este momento, ese mismo brócoli que de pronto a veces te sienta súper bien, ¿qué te está diciendo hoy? Te está diciendo,
que no es que el brócoli esté mal, sino que algo en ti está mal. Por eso no eres capaz de recibirlo. Que siempre le echamos la culpa a lo que está afuera y a la larga siempre es más fácil. Sí, es importante lo que mencionas, Diana, porque, bueno, efectivamente nosotros a veces tenemos una visión un poco reduccionista bueno, y por cierto fragmentada, también es la palabra que me gusta ocupar, de la vida. Entonces nosotros decimos, voy a aprender de alimentación consciente, por ejemplo, o alimentación saludable, como queramos denominarla, y entonces ahora mi camino y mi apuesta es comer siempre sano, ¿cierto? A costa de todo lo demás, de que quizás a lo mejor no tengo presupuesto, a lo mejor mi familia, a lo mejor el tiempo, mira, tantas cosas que podrían en el fondo estar ahí como sometiendo esta decisión de la alimentación saludable hay como un tambaleo, como decimos. Pero no estoy observando las otras cosas, porque creo equivocadamente que la alimentación saludable lo va a resolver todo, y eso nunca es así, nunca. Hay otras personas que dicen, mi camino va a ser la meditación, y yo medito, pero es tanto lo que medito que no tengo nunca tiempo para ir, por ejemplo, a la feria y comprarme alimentos orgánicos, frescos, y entonces no me cocino, y todo lo que como es pedido por Uber Eats o lo que sea, o pedido en un restaurante, y yo nunca cocino para mí, y entonces yo me hago la pregunta, ¿y por qué me estoy sintiendo mal? Si estoy en el camino de la meditación, ¿qué importa la alimentación? Importa, porque es que nosotros somos justamente eso, somos seres orgánicos multidimensionales, sumamente complejos y maravillosos, y todas las experiencias forman parte de este gran todo que somos nosotros, y también es todo lo que nos rodea. Entonces, es importante como tratar de ir acogiendo este tipo de comprensiones, de enseñanzas, bueno, de visiones de vida de manera integrada, ¿cierto? Nunca ir tras el camino de la alimentación consciente, tras el camino de la sexualidad consciente, el camino de la no sé qué, y así como una visión tan, bueno, quebrada, fragmentada, ¿cierto? Separada de todo lo otro que está ocurriendo. Entonces, eso, ¿por qué es importante entenderlo? Porque lo usual es que nosotros iniciemos este camino de autoconocimiento y de autosanación a partir de una cosa en particular que nos llama la atención, o que a veces nuestro cuerpo nos está diciendo con señales sumamente claras que hay algo que no está andando bien. Por ejemplo, la alimentación para muchos de nosotros es como esa señal que tú dices, ok, tengo que hacer algo. Y tú entras, esa es tu puerta de entrada, pero ya luego tienes que empezar a mirar lo que está en los otros ámbitos también moviéndose, porque si no, nunca vas a lograr en el fondo llegar hacia el lugar donde la mayoría de nosotros quiere llegar, que es un lugar de bienestar, de felicidad, ¿cierto? De conciencia, de experiencia, de la unidad en el fondo. Y eso no es posible si es que yo solo estoy preocupada atendiendo de este aspecto, muy único, muy particular. Entonces, la bola de nieve se desarma por capas. ¿Qué es lo que tienes disponible para ti en este momento y con qué quieres trabajar? ¿Quieres trabajar primero con la alimentación? Parte por eso. Parte por un almuerzo que te haga sentido, que sea saludable, que te haga sentir bien contigo misma, contigo mismo, después de comer, y ya luego le vas sumando otras capitas, otras. Pero parte con lo que tengas disponible, aunque sea algo muy pequeñito. Una de las cosas bellas es que nosotros podemos reconstruirnos día a día en cada una de nuestras decisiones. Decido en este momento comer algo que me hace bien, que me entrega vida, que me entrega energía, que me hace sentir bien conmigo misma, o como algo que me haga sentir triste, autodestructiva, ¿cierto? Culpable, lo que sea. O en este otro momento sostengo una conversación con alguien que me hace sentir nutrida, elevada, feliz, o sostengo una conversación que me hace sentir de nuevo triste, bajoneada, etcétera, etcétera. En cada uno de esos momentos, de cada una de esas decisiones, nosotros tenemos una oportunidad para cambiar quiénes somos. Una decisión a la vez. Es un error desde mi mirada, y también, bueno, tú lo dejabas entrever, tratar de tomar esta gran bola de nieve y decir, voy a cambiar en este momento mi vida por completo. La gran mayoría de nosotros encuentra eso una misión muy titánica, y por eso que nunca iniciamos el camino de lo saludable. Porque decimos, ahora para ser sana, tengo que meditar, voy a inventar, ¿cierto? Meditar todos los días, ayunar no sé qué cosa, comer estas comidas,
esto, otro, y tenemos un listado enorme de cosas que queremos hacer, y escuchar este tipo de música y leer este tipo de libro, y no nos damos cuenta que plantearnos esta visión de vida de esa manera es titánico, es enorme, es gigante. Nadie quiere asumir un plan de esas características y empezar a implementarlo mañana. La gran mayoría de nosotros quiere partir de a poco, quiere ir de a poquito construyéndose, estableciendo ciertas bases fundamentales de autoamor, de autocuidado, porque a partir de esas bases fundamentales lo demás fluye naturalmente. Una vez que yo me empiezo a sentir contenta conmigo misma, con las decisiones de alimentación, por ejemplo, que estoy tomando, es muy natural que yo vaya solita a buscar un espacio para meditar, por ejemplo, y mantener mi mente más calma. Y que yo sola vaya retirándome de las relaciones que me hagan daño y que vaya a encontrarme con relaciones que me nutran. No tengo que decidirlo intelectualmente, más bien es algo que ocurre. A propósito de que al menos una parte ya está como sólida, establecida y que me entrega la información del autoamor. Sí, y eso es que es así, 100%, pues hablando un poquito como desde la experiencia mucho más corta que la tuya, pero es esa sensación claro, como yo quiero empezar, pero a la larga quiero solucionarlo todo el tiempo y cuando me doy cuenta que no lo puedo hacer me frustro y dejo de hacerlo todo. O sea, somos como de extremos, ¿cierto? Y a la larga también tiene mucho que ver y es algo que preguntan mucho todo el tiempo las personas y yo creo que tanto tú como yo lo hemos vivido y es esa sensación de que quieres hacerlo, pero todo a tu alrededor te dice que no lo hagas, ¿cierto? Entonces es como, Dios, pero ¿qué hago? Por ejemplo, pero es que llega en pareja y me trae un chocolate. Tengo varios que me dicen como, no, pero es que yo llego y en la casa llevaron donas y cómo no se la come uno, ¿sí? Como todo ese entorno que tampoco te ayuda a lo que tú quieres hacer y sabes qué es lo que tienes que hacer y el camino al que debes llegar, como que debes llevar. Sí. Bueno, ahí lo importante es siempre como en la lógica de lo que estábamos hablando antes. Nosotros siempre podemos decidir participar de este entorno o no. Y luego, si es que participo de este entorno, ya sea que ya lo decidí ahora o lo decidí hace 10 años atrás, si esta es mi pareja y son mis hijos, lo que corresponda, ¿cierto? Y estoy aquí, y estoy en este lugar, y más bien entonces ahora lo que corresponde es decir, ok, ¿cómo yo en el fondo participo de este entorno sin hacerme daño? Y de nuevo, acá tengo una oportunidad para decidir día a día, y hay veces en que a lo mejor no me va a pillar tan bien parada y me voy a comer la dona, y otro día en que me va a pillar súper bien, súper clara con lo que yo quiero para mí. Pero es importante recordar siempre, es una decisión propia. No insistamos en culpar el entorno. Yo puedo estar en un entorno de porquería, como decimos nosotros, ¿cierto? Donde todo lo que hay ahí y todo lo que se me ofrece es dañino. Esperemos que nunca estemos en esa situación. Pero yo, bueno, hoy día en la vida urbana, citadina, hay mucho de eso, ¿cierto? No solo en términos de la alimentación, el aire, ¿cierto? Las experiencias, el vínculo, todo pareciera ser como que no es sostenedor, ni apoya, ni promueve la salud. Pero yo decido a lo mejor irme a vivir al campo, pero a lo mejor mi casa está en la ciudad. Y si mi casa está en la ciudad, yo voy a participar de este entorno, pero a lo mejor no voy a comer en el McDonald's, y a lo mejor no voy a andar en auto, voy a andar en bicicleta, ¿cierto? Y a lo mejor cuando me cruzo con alguien en la calle, lo voy a mirar con una mirada amable. Yo voy a decidir cómo participo de este entorno, aunque no sea un entorno que me favorece demasiado, es mi decisión. En la medida en que nosotros no le tomemos la importancia a eso, vamos a estar siempre un poco perdidos, porque siempre va a depender de que mi pareja trajo chocolate, de que el restaurante no tiene opciones vegetarianas, de que los autos en Santiago, por ejemplo, lo que sea, y pararnos desde ahí, por un lado, no nos ayuda mucho y más bien nos hace muchísimo daño, porque entonces nunca sentimos que nuestra salud y nuestra vida está a cargo de nosotras mismas. Y en la medida que nosotros vivamos la vida así, siempre vamos a estar insatisfechos, siempre, porque el entorno nunca va a ser perfecto, jamás, jamás. Lo único que va a ser perfecto es la decisión interna que yo tomo en el contexto en el que estoy.
Y es perfecto en este momento, que a lo mejor yo me como una dona hoy día, dado que en este contexto estamos de cumpleaños y celebrando, y hay torta, y hay dona, y lo que sea, ¿cierto? Ya, y es perfecto, porque emergió de mí la decisión. Después yo me haré cargo de esa decisión, pero es mía. Eso es muy importante. Sí, sí, me encanta eso porque es algo que uno de verdad con el tiempo aprende a darse cuenta cuando lo hace conscientemente y cuando no. Y es de verdad, no es el día que te dejas llevar por lo que había alrededor o el día que dices, no, es que hoy sí me quiero comer este pedazo y me lo voy a disfrutar, me lo voy a saborear y me encantó, incluso puede que ni siquiera me haga daño porque de verdad estaba con esas ganas conscientes de consumírmelo y puede que no me haga el daño que me haría normalmente en otras circunstancias. Bueno, Pame, yo creo que entonces, ahora sí, apoyémonos en toda tu experiencia culinaria, que además es deliciosa, es la mejor cocinera, Dios mío, es una cosa increíble. Y me estaba acordando de tu pizza, de la pizza que hicimos para nuestro grado, que fue maravillosa. Y a ver si le podemos dar ideas a Natalie, que nos dice que ha sido difícil hacer los experimentos con el coliflor. A ver, cómo qué ideas les podríamos dar, cómo tratar de transformar, porque yo creo que esa es una buena idea y es tratar de transformar esas comidas que tanto nos gustan, pero que nos hacen tanto daño en versiones más saludables, ¿cierto? Nadie dice que pues una cosa heroica, porque pues al comienzo volvemos a repetir, todo es difícil, ¿cierto? No, no es tan fácil, yo no me voy a meter a la cocina el primer día y todo me va a salir perfecto, y tampoco puedo esperar que mi pareja se meta a la cocina y lo haga perfecto, porque no es así. Pueden salir cosas maravillosas como pueden salir cosas que yo diga, no, esta por ejemplo no la vuelvo a hacer. Sí, hay varias cosas que podemos hacer, por ejemplo, para trabajar con los coliflor, bueno, esta pizza de coliflor, que es algo que en el mundo de la cocina basada en plantas ha estado circulando mucho, hay muchas formas distintas de prepararlo, pero en esencia, lo que nosotros hacemos con una pizza de coliflor o un pan plano de coliflor, lo que sea, es, bueno, cocinar una coliflor, ¿cierto? Cocinarla al vapor, por ejemplo, luego procesarla como una especie de puré, y luego ese puré nosotros tenemos que cuidar que le podamos quitar la mayor cantidad de agua posible. Eso se hace, la manera más fácil es poniendo esta pulpa de coliflor, este puré de coliflor a través de una mallita, estas para preparar leches vegetales o una tela de algodón, algo que me permita botarle mucha, mucha, mucha agua. Y ya luego me va a quedar como una pasta así, como una bolita, como bien aglutinada. Y eso nosotros podemos utilizarlo como base para preparar un montón de cosas. Por ejemplo, para hacer una pizza de coliflor, un pan de coliflor, si es que yo estoy en una dieta sin gluten y donde estoy priorizando además el alto consumo de plantas, entonces la coliflor es la base. Y luego lo que yo le agregue encima es lo mínimo. Por ejemplo, yo puedo agregar un par de cucharadas de mandioca, de tapioca, o fécula de papa, es la forma de un almidón de papa en el fondo, o maicena, para poder darle un poquito más de elasticidad, todos esos son sin gluten, y puedo agregarle un huevo vegano, ¿cierto? Un huevo vegetal que usualmente funciona muy bien preparándolo con harina de linaza. Nosotros por una cucharadita de linaza, de harina de linaza y 3 cucharaditas de agua los mezclamos, los dejamos reposar unos 5 minutos y eso va a crear un huevo vegetal. La linaza en contacto con el agua empieza a generar como una gelatina, un mucílago, que me da una posibilidad de trabajar como con el equivalente de la clara del huevo. Y me permite entonces darle una mejor cualidad como compacta a la preparación que estoy haciendo. Esa sería una forma, ¿cierto? Yo por una coliflor iré a integrar unas 3 cucharadas máximo de alguna fécula de papa, sal por supuesto, y 2 o 3 huevos de linaza, y eso lo voy a mezclar bien y luego lo puedo llevar al horno o lo puedo hacer como planchitas pequeñas para preparar unos panes planos. Esos panes planos a mí también me gusta mucho hacerlo y los hago casi a diario en mi casa en base a harinas sin gluten muy fáciles de conseguir, como harina de arroz o harina de avena sin gluten, y también nuevamente alguna cucharada, 1 o 2 cucharadas máximo de harina de mandioca, tapioca, etcétera. Esas féculas de papa que son muy interesantes porque nos permiten darle elasticidad a los panes, y luego nuevamente harina de linaza, que es lo que me permite reemplazar el huevo y entonces darle a este pan una estructura bien compacta.
Bueno, lo Y estoy lo que le explicando. da la elasticidad son la tapioca y estas, ¿verdad? Sí, sí. Que es una de las quejas siempre de la alimentación sin gluten, y es que todo queda tan duro, todo queda tieso, nada se puede dejar para el otro día. Sí, bueno, por cierto que hay algo de verdad en eso. La repostería bueno, la panadería sin gluten es 10 veces más compleja que la panadería con gluten. 10 veces más complejo porque estamos dejando fuera el gluten que, dado su nombre, es lo que aglutina, ¿cierto? Las harinas y todos los elementos que estoy incorporando en el pan. Entonces, bueno, es más difícil, pero una de las formas que tenemos es ir incorporando estos pequeños como ingredientes adicionales, nunca tratar de trabajar solo con una harina, no voy a lograr un buen resultado. Trabajo con varias harinas y además incorporo lo que les decía, la fécula o los huevos de linaza. Súper genial. Y por ejemplo, no sé, se me ocurre si yo quiero hacer como estas tortillitas como para hacer burritos o algo así, ¿qué podríamos hacer como de manera que, por ejemplo, se me ocurre, no sé, voy a hablar desde el desconocimiento, ¿hay posibilidad, por ejemplo, de hacerlo con una harina de garbanzos para hacer las proteicas o algo así? Sí, por supuesto. Yo tengo la posibilidad de preparar estos pancitos planos con las harinas que yo quiera, en realidad. Harina garbanzo funciona muy bien, ahora es una harina bien astringente, entonces por lo menos en la mirada ayurveda hay ciertos biotipos que no lo recomendaríamos tanto, es un poco más difícil de digerir, pero por cierto que puedo preparar eso y a lo mejor mezclarlo con algún grano o harina de algún grano, como harina de arroz o harina de avena nuevamente, y eso me permite además tener una proteína completa. Ay, súper, 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 súper. Creo que ahí nos quedamos con varias ideas y antes de cerrar y de darte nuevamente las gracias, Pame, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que en medio de todo esto, el que la visión médica y de la medicina occidental nos ha traído como siempre a, por ejemplo, en el caso de las proteínas y de las grasas saludables, nos han dicho, por ejemplo, mucho como que hay que seguir consumiendo productos de origen animal. Y desde la mirada ayurveda, yo sé que hay un tema con los alimentos que te dan vida y los que te la quitan. Antes de irnos, ¿nos puedes ayudar con eso, Pame, porfa? Lo que pasa es que, oye, esto, bueno, es que esto abre un gran tema, la verdad, Diana. Uy, Son varias aristas, porque por un lado está todo este componente como energético, ¿cierto? De cómo yo puedo asimilar, integrar, recibir un producto de origen animal, si es que soy capaz de hacerlo o no. Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. Si no soy capaz de hacerlo porque me genera contradicción, porque me pone triste, porque la razón que sea, entonces, aun cuando en el cuerpo físico eso puede ser bien asimilado y recibido, en mis otros cuerpos no. Entonces, eso, primera indicación de que a lo mejor me van a hacer recomendaciones de dieta que no resuenan conmigo y yo no puedo ir en contra de eso, porque sería ir en contra de mi verdad. E ir en contra de mi verdad, de la mirada ayurveda, para ponerlo bien práctico, es como una receta para una mala digestión. Voy a digerir mal, por un lado. Y luego tenemos otro aspecto importante, y es que hoy día no solo desde la mi lógica ayurveda se habla de la oportunidad que tenemos de tener una dieta 100% basada en productos de origen vegetal. No solo ayurveda, hoy día también en la medicina alópata y muchos nutricionistas, médicos, profesionales de la salud que están empezando a hablar de estos temas afortunadamente, porque la verdad que en torno a la dieta vegetariana hay demasiados mitos dando vuelta, no tantas verdades como nosotros creemos, y ahora sí, nosotros sí tenemos que ser súper conscientes de que estamos en un proceso de transición, estamos en el fondo empezando a acceder a nuevo conocimiento más actualizado, y eso también aplica para los profesionales del área de la salud. Entonces hay algunos que todavía están un poco más rezagados, y si nosotros nos vamos a atender con uno de ellos, de ellas, nos va a generar ahí un choque de visiones, de información, porque a lo mejor ellos no están todavía tan actualizados con ese conocimiento o tan conectados con la oportunidad de meterse ahí. Pero también hay tantas nutricionistas, terapeutas, bueno, hombres, mujeres, médicos, que son avaladores y promotores de las dietas vegetarianas, que nosotros tenemos que hacer ese trabajo, comprender que estamos en una transición. No es que los profesionales del área de la salud nos quieran hacer daño. Muchos de ellos no han recibido la capacitación, no han tenido la información, porque esto de aprender de alimentación, sobre todo en el campo médico, etcétera, es algo muy nuevo.
hasta hace muy poco tiempo todavía los médicos no tenían un curso de alimentación, o sí, pero muy, muy poco en sus mallas curriculares. Entonces, tenemos que entender que estamos todos aprendiendo, estamos todos moviéndonos y bueno, y buscar a las personas que resuenan con nosotras, con nuestra visión, con nuestra verdad, para que podamos juntar ambas cosas, la ciencia, ¿cierto? Con lo que nosotros sentimos es adecuado para nosotros. Eso es clave, ambas piezas juntas. Pame, maravilloso, de verdad, eres genial, me encanta todo tu trabajo, toda tu trayectoria. Obviamente súper abierta la invitación para todos los que quieran visitar a Sabia Escuela de Saberes. Es un lugar de verdad para aprender de todo en un solo lugar y a reconectar en ese cuerpo y en esa mente, en ese espíritu, en ese todo que somos y que desde Dilo Conciencia lo que hemos querido siempre es cuidemos nuestros dos hogares, nuestro cuerpo y nuestro planeta, porque si el uno no está bien, el otro tampoco va a poder estar. Así que, Pame, de verdad, mil gracias por aceptar la invitación, por sacarnos tiempo, por toda esta linda hora y media que nos regalaste. Perdóname por quitarte tanto tiempo, de verdad. Es que no, hay tanto que hablar que no para uno. Pero de verdad, darte las gracias a todos los que estuvieron aquí también por acompañarnos. Y vamos a dejar entonces la grabación en YouTube para los que no pudieron estar, la puedan ver entonces más tarde cuando tengan tiempito en este home office. Pame, cuídate mucho y de nuevo muchas gracias. Gracias a ti, Diana querida, por la invitación, a todas y todos los que nos acompañaron, esperando que esta visión les haga sentido. Nada, me despido con un beso grande y nos volvemos a encontrar por ahí. Vale, Pame, gracias, cuídate mucho, que tengan linda tarde todos. Chao.